Dios mío. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Trujillo, Saavedra. Buenos días, Miss. Buenos días, Ramírez. Muy bien, estoy viendo a Ramírez. Ey, mi cámara, ¿qué pasó con mi cámara? ¿Qué pasó? Desactivar audio. ¿Y para qué, Ramírez, Saavedra? Buenos días. ¿Qué tal, hijos? ¿Cómo están? Yo estoy bien, Miss. Qué bueno, hijo. Eso es lo que... yo también tengo la costumbre que he adquirido de la mamita del profesor Julio, que siempre que venía a visitarnos, le preguntamos, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, decía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algo me ven? Decía ella, ¿no? Nunca dijo, me siento mal, ¿no? Siempre su palabra era, yo estoy bien. Siempre la procesión, como dice, iba por dentro. Muy bien, a ver, ¿qué dicen las noticias? A ver, ¿cuál fue la noticia de esta semana? La noticia del día sábado. ¿Cuáles fueron esas noticias? ¿No ven? ¿La ¿No ven? discoteca? La discoteca, ya me parecía raro de que jóvenes no hayan visto esa noticia. ¿Y qué tal? ¿Qué piensan de las personas que se han visto involucradas en esa fiesta? ¿Quiénes estuvieron involucrados? A ver en el chat, si es que no tienen micrófono. ¿Quiénes estuvieron involucrados en ese problema que sucedió de la discoteca? ¿Mm? ¿Quiénes se vieron involucrados? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? En Gestión Perú dice, mi responsabilidad es estrictamente emocional, asegura el alcalde de Los Olivos tras tragedia en la discoteca. Felipe Castillo alegó que lo ocurrido en la discoteca es penoso y que el Ministerio Público determinará otras responsabilidades. ¿Qué es lo que dice? Que su responsabilidad es emocional, o sea, se siente mal, tiene pena. ¿Qué les parece la declaración que da este alcalde de Los Olivos? Dice, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, afirmó que su única responsabilidad en la tragedia ocurrida en la discoteca Tomar Restobar, que dejó como saldo 13 muertos, es estrictamente emocional y sentimental.
Ya mucho le ha emocionado, ¿no? Le ha hecho sentir todo, todos los, todas las emociones, tristeza, cólera por impotencia. En diálogos con RPP Noticias aseguró que hizo todo lo posible y en la medida de las posibilidades financieras, debido a que recibió una economía destruida de la anterior gestión y por la propagación del coronavirus. Que ya se les alumbró un poquito el pensamiento, dice, no pretendo lavarme las manos, dice, pero se está lavando las manos. Estoy acostumbrado a los problemas que siempre existen. Puedo tener 20 años en la alcaldía, pero esta es la primera vez que tenemos un evento totalmente distinto. Casi con una economía destruida desde que empezamos la gestión, porque así nos la dejaron. Y segundo, ¿no? Y segundo dice, porque, y segundo, por la presencia del coronavirus que jamás habíamos imaginado y que ha maltratado totalmente a la gestión y que no tiene capacidad financiera para contratar a la gente que se necesita expresar. Por eso mi responsabilidad para mí en realidad, y es que no sea pretencioso, es estrictamente emocional, sentimental, como alcalde de Los Olivos. Si hay alguna responsabilidad de los funcionarios, el Ministerio Público es el que se va a encargar, añadió. A ver, de esa opinión. Asimismo, Castillo indicó que el personal de serenazgo y fiscalización de este distrito se encuentra muy diezmado debido a la pandemia del COVID-19 y a la imposibilidad de contratar más gente por la falta de recursos económicos. Tenemos en fiscalización, dice, trabajando 24 personas que hemos contratado recién, pero justamente, casi exclusivamente para controlar mercados. Ahora, tenemos una meta que el gobierno nos ha encargado para hacer respetar los entornos de la gente que no haya formalizado algún negocio, acotó. Finalmente, Castillo dijo que no recuerda la fecha de la clausura del local, aunque explicó que la actividad actual a la que estaba dedicada funcionaba como discoteca, era totalmente furtiva, irregular y clandestina. Todo lo que está saliendo ahora. Lamentablemente, cuando ocurre algo, recién sale a relucir todos esos aspectos. Por eso decimos que no hay nada escondido. Cuando alguien miente, quiere esconderse, tarde que temprano sale todo, ¿no? En este caso, ¿ustedes creen que el alcalde tiene algo de culpa? No tiene nada de culpa. O así como él dice, se está lavando las manos, que solamente su responsabilidad es sentimental. A ver, ¿están o no están? ¿Están o no están? Sí está, Ramírez.
Panaqué, Trujillo, Manrique, Saavedra. ¿Qué piensan? Denme su opinión. ¿Estuvo bien el alcalde con su expresión? Que solamente es sentimental, que se puede llorar, por así decirlo, ¿no? Puede solamente llorar por la muerte de estos jóvenes, 13 jóvenes, ¿no? Que también puede apenarse por las familias que han perdido un ser querido. Muy bien. Esa noticia ha impactado porque ahí muchos están participando los organizadores, participan el público. También algo tienen que ver los padres también. Luego tienen que ver el alcohol también, ¿no? El alcohol también es culpable de esas actitudes a veces que se salen de contexto. Porque nada hubiera pasado si es que se sabían que ya los habían visto, atrapado. Simplemente era pues dejar, ¿no?, que la ley actuara y hacerse responsable de las consecuencias. En este caso las consecuencias eran una papeleta, una multa, ¿no? Pero era el mal menor, pues, porque ahora todo lo que ha sucedido, festejaron hasta la muerte, dice. Se fueron contentos entonces, ¿no? Muy bien, acá en el chat me han compartido bastante, ¿ah? No estuvo bien porque tendría que asumir responsabilidades por los que fallecieron, dice el alcalde, ¿no? El alcalde, primer responsable de lo que sucede en su localidad, en su comunidad. Puesto que si hubieran querido clausurar ese local, porque un vecino también informa, ¿no?, de que eso no era algo aislado, siempre sucedía. Y parece mentira que cuando llegaba la policía, cualquier cosa hacían y no se lo llevaban. Murieron de COVID-19. Con el COVID de repente, ¿no? Pero del COVID no, porque del COVID, bueno, dices por lo que no respiraban, porque les faltó el oxígeno, ¿no? Parece mentira, miren, no solamente el oxígeno les falta a los que están enfermos de coronavirus, sino el oxígeno también les faltó a ellos porque fueron aplastados, ¿no? Por eso es que murieron, ¿no?, por el ahogamiento. Muy bien.
Espero, jóvenes, que eso les haya hecho reflexionar de las actitudes que puedan tener. Muy bien, entonces nos vamos entonces ahora con nuestro tema. El abuelo de Juan. ¿Qué habrá pasado con el abuelo de Juan? Hay que hacernos, como dicen las personas, ¿para qué llorar cuando ya algo pasó? Ya no tiene sentido llorar. Buscar los errores, quizás, para corregirlos luego. Claro. Es que no han escuchado la historia. Uy, estos jóvenes no se han percatado de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Dice que esa fiesta había empezado a las 2 de la tarde. La policía llega casi entrando la noche, a las 6, a esa hora se hace un operativo de 13 personas, ¿no? Como siempre, las personas no toman precauciones. Y un vecino que había estado observando que estaban entrando personas llamó pues a la policía diciéndole, ¿no?, de que habían entrado unas 15, 10 personas, ¿no? Entonces mandaron, pues, de la comisaría mandaron 13 agentes para terminar con esa fiesta, ¿no? Y de la prohibición y ponerle su sanción a cada uno por desacato. Pero pues a esa hora ya los jóvenes estaban pues con la bebida un poco subida hacia la cabeza, ¿no? Es por eso que no se percatan de la actuación que tuvieron cada uno de ellos. Y al ver los policías, el primer grupo de que eran pocos, para tanta gente, cuando entraron vieron que había más de 100 personas. Entonces deciden cerrar. ¿Están ahí? Y piden apoyo, pues, piden apoyo a otra patrulla porque se dieron cuenta de que era un lugar que estaba bien concentrado de gente. Y mientras que llegaba la ayuda, ellos estaban tratando de hacerle fila a las mujeres ahí a la entrada, ¿no? Por la subida de la escalera ahí, en esa entrada. Los varones y las mujeres. Pero estaban, pues, estaban mareados. Poco a poco se van exacerbando los ánimos, quizás por la preocupación de la multa que les va a caer, y comienzan pues a querer salir sin hacerle caso a las indicaciones de la policía. Es en esos momentos que la gente se desespera y trata de salir, ¿no? En la puerta estaban 3 policías, que cuando la gente baja con fuerza por la escalera y quiere salir,
lo que hacen es cerrar más bien la puerta, porque la puerta se abre por dentro, no por afuera. Y es ahí por la desesperación de no querer la multa, de no querer el periódico, que está viniendo ya la ayuda, deciden hacer fuerza los participantes a la fiesta y se desencadena pues un tugurio en la escalera, asfixiando a 12 personas y un varón, ¿no? 12 mujeres y un varón. Algunos dicen que la policía tuvo la culpa ahí. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? A ver. Que la policía dice que tuvo mucha responsabilidad ahí. ¿Qué opinan ustedes? Ellos tienen la culpa. ¿Ellos mismos tienen la culpa? Sí. Ya, ¿y por qué entonces la gente le echa la culpa a la policía que mandó bombas lacrimógenas? Porque son irresponsables. Porque son irresponsables. Claro, la Se, policía solamente cumplía su se tienen, trabajo. se quieren librar del castigo como sea, echando la culpa a los que verdaderamente están cumpliendo con su deber. Claro, ¿no? Ahí pues, como dice, siempre tenemos un lado de autodefensa, en los cuales queremos echarle la culpa a otros de nuestra falta de responsabilidad, ¿no? Al asumir algo. Entonces ahí pues cada uno, para mí, cada uno recibió lo que tenía que recibir por su inexperiencia. Muy bien, entonces vamos a dejando ese tema de nuestra vida diaria para avanzar un poco con nuestra historia, ¿ver? ¿Qué dice la historia? El abuelo de Juan. Todas las mañanas Carlos y Maruja salen de su casa en el barrio de San Blas, en Cusco, y van caminando a su institución educativa. Antes lo llevaba su mamá, sin embargo, desde que empezaron la secundaria los dejan ir solos, pues están haciendo mayores y la institución educativa pueda dar. ¿No? ¿Dónde me quedé? A ver. No, su mamá dice que van caminando todas las mañanas Maruja y Carlos, ¿no? Pero cuando eran pequeños, dice, antes los llevaba su mamá. ¿Por qué antes los llevaba su mamá? Cuando eran más pequeños. ¿Y por qué ahora ya no los lleva? Por la pandemia, ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué antes los llevaba la mamá y ahora que ya no los lleva ya?
¿Será porque su mamá vio de que los llevaba porque veía que todavía no sabían cuidarse solos? Que no eran responsables todavía de sus actos. ¿Será por eso? Porque no habían madurado. Pero como ahora se están haciendo mayores, ya tienen que darle autonomía, ¿no? Independencia, ¿no? Ya les dan un poco de autonomía. No mucha, porque el papá y la mamá también son responsables y ellos tienen que ver qué es lo que pasa con esa adolescente. ¿Mm? Entonces, recién les están dando la responsabilidad de que se cuiden ellos mismos, ¿no? Pues solo se están haciendo mayores y a ver, ¿dónde está? El chat se quedó colgado. Muy bien, ya le están dando autonomía a Carlos y Maruja. En el camino siempre pasan por la casa de la abuela y Juan, su abuelo. Los espera en la ventana y les da un sol a cada uno para que se compren golosinas. Pero no le digan a su mamá, les dice. ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué el abuelo les dice cuando les da su propina que no le digan a su mamá? Porque es un secreto, profesora. ¿Pretexto? Es un secreto. ¿Es un sujeto? Secreto. ¡Ay, es un secreto! Secreto puede ser, pero, o algo ha pasado ahí que hace que el abuelo no quiera que le digan nada a la mamá, ¿no? Puesto que la mamá de repente le dice también a Juan y a Maruja que no le pidan al abuelo porque el abuelo necesita, él ya no trabaja, está sentado muy cerca y de repente ¿no? Ve que el papá pues no debería, el abuelo no debería de darle nada a sus nietos, ¿no? Porque lo ven vulnerable al abuelo. Entonces le da las recomendaciones a Juan y Maruja, pero ellos, a pesar de esa recomendación, aceptan lo que le da el abuelo, ¿no? Ayer, como nunca, dice el abuelo, no estaba. A la niña y al niño les pareció extraño. Maruja decidió tocar la puerta para preguntar si todo estaba bien. Alicia, la abuela, les contó que él había ido a su taller de platería con unos documentalistas que le estaban haciendo una entrevista. ¿No? Ahí seguimos viendo algunas imágenes, dice, como el taller también les quedaba de camino a la institución educativa, se apuraron para ver con quiénes estaba su abuelo. No les sorprendía que recibiera a periodistas porque era un maestro de la platería muy renombrado.
Ya antes había salido en noticieros de televisión y artículos de los periódicos. De hecho, Carlos tenía guardado un recorte, el periódico donde sale a los 5 años, sentado en la mesa del taller junto con su abuelo, ayudándolo a servir. Y a trabajar con la plata, ¿no? Ayudándolos a servir y trabajar con la plata. Al verlo llegar, dice, ¿no? Fueron a ver al abuelo, dice. Al verlo llegar, Juan interrumpió la filmación y les presentó muy orgullosos. Aquí están mi nieta y mi nieto, dijo. Todos se saludaron muy sonrientes. Maruja dijo que pasaba rapidito nomás porque se les hacía tarde, pero antes de irse se acercó al entrevistador y le preguntó, ¿en qué canal lo van a pasar? Él sonrió y les explicó que era del Ministerio de Agricultura. Y es el Ministerio de la Cultura, y estaba grabando un documental. Y que Juan era un gran representante. Carlos y Maruja se miraron de reojo, porque la respuesta les sonaba muy importante, pero no tenían idea de a qué se refería. Entonces, esa es la historia de Juan. Juan, el abuelo de Juan, ¿no? A ver, ¿por qué crees que había interés de los periodistas por elaborar un documental sobre el trabajo en platería del abuelo de Carlos? Porque hacía buenos trabajos, Miss. A ver, quieren que les nombre, creo, ¿no? A ver. Soy Ramírez. Ya, Ramírez. Muy bien, ¿otra opinión? ¿Por qué creen que había interés de los periodistas por elaborar un documental sobre el trabajo de platería del abuelo de Carlos y Maruja? ¿Por qué tienen interés? Por ejemplo, los periodistas ayer en la noticia llegaron, pero de todos los canales. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué muestran ese interés? ¿Por qué? A ver, ¿por qué ese interés? ¿Y para qué? ¿Por qué el interés de los periodistas? Plata. En elaborar un documental, porque el abuelo de Juan y Maruja era muy conocido, no era cualquier persona, acá dice de que había
sido entrevistado varias veces en televisión, dice, ya había salido en noticieros de la televisión y en los artículos de periódicos, o sea que su trabajo lo valoraban bastante. Es por eso que ya pues ya pasó esa etapa y querían hacer un documental. Un documental es hacer ver su trabajo, ¿no? Más que entrevistarlo era hacer ver su trabajo, cómo lo realizaba, qué es lo que él hacía, ¿no? Un documental sobre el trabajo en platería. ¿Alguno de ustedes conoce ese trabajo de platería? ¿No han visto? Hay personas que trabajan con filigramas tejiendo aretes, dando forma de sortijas, ¿no? Hay mucha gente que se dedica al trabajo de la platería, elabora la plata. ¿No? Con la plata hacen cantidad sin fin de adornos, que después los pueden mostrar, vender. Entonces, seguramente el abuelo de Juan y Maruja pues era un buen platero, ¿no? Hacía trabajos maravillosos, por eso que se había ganado un espacio ya en los recuerdos. Y por lo tanto, los periodistas querían elaborar un documental, ¿no? Con él como personaje que destaca en algo, ¿no? En este caso, el trabajo en platería. La otra pregunta dice, ¿la comunidad y las autoridades deberían hacer algo para que no se pierdan los conocimientos en platería? ¿No? Que tiene el abuelo de Carlos. Porque hay muchos artistas, muchas personas que destacan en algo y no se les conoce, ¿no? No se les llega a conocer y sus conocimientos de la actividad en la cual se desarrollan se pierden, ¿no? Por eso es bueno hacerles, ese documental sirve, llega hacia todas partes y muestra los trabajos maravillosos que pueden servir como aliciente para que otras personas puedan seguir ese mismo trabajo y desarrollarlo. Entonces, la comunidad y las autoridades sí tienen, ¿no? Tienen un poco la obligación moral, no de repente de leyes, pero sí moral, de apoyar a alguna persona de su comunidad que destaque en algún trabajo o alguna especialidad, ¿no? Que tenga. Porque de esa manera estarían valorando una actividad que de repente a otros les pueda servir después, ¿no? ¿Qué crees que significa patrimonio cultural inmaterial? ¿Mm? Patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio? ¿Qué es un patrimonio? A ver, está Luna, Manrique, Milla, Ramírez. Saavedra, Trujillo. ¿No?